Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una serie de actualizaciones por diferentes herramientas que quiero mostrarles. Empecemos por esta, Lens Go, que como lo ven en sus pantallas tenemos ahora el servicio de Style Transfer, la transferencia de estilo a nuestros vídeos. Y como ven aquí, podemos probarlo. Pero obviamente, antes de todo tienen que crearse una cuenta en esta plataforma. Es muy sencillo y no creo que les lleve más de 2 o 3 minutos. Cuando eso ya esté listo, vamos a Style Transfer. Y este será nuestro espacio de trabajo o estudio o como lo quieran llamar. Lo que tienen que hacer es subir un vídeo que no pese más de 100 megabytes y que no tenga más de 30 segundos. Para este ejemplo yo tengo este vídeo que ven aquí. Y este es el vídeo que tengo como ejemplo. Lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionar el estilo. Y como pueden ver tenemos varios estilos. Pero también podemos subir una imagen como referencia. Aunque ya les voy diciendo que los resultados no son tan buenos. Así que lo preferible es usar estos estilos que ya tenemos aquí. Además que están agrupados en estas categorías que ven aquí. Esta de Luffy me parece genial. Así que ¿qué tal si lo utilizamos? En intensidad de estilo obviamente vamos a seleccionar High y en cambiar área vamos a cambiar todo el video. Ahora vamos con el prompt. Si quieren lo pueden cambiar o lo dejan tal y como está. Pueden experimentar qué resultado les convence más. Yo lo voy a dejar como está. Y como ven aquí tenemos un botón de preview. En cuestión de segundos tenemos la previsualización. Claro que no es de todo el vídeo, es solo un fotograma o una imagen. Si queremos ver el resultado completo tenemos que generar el vídeo y eso nos va a costar, como ven, 21 créditos. Tenemos 150, así que podemos hacer uso de estos que tenemos aquí. Después de unos cuantos minutos tenemos nuestro resultado y es este que ven aquí. ¿Qué les parece? Está genial. Claro que no es una cosa perfectamente estilizada y tampoco es un vídeo a vídeo, esta es una transferencia de estilo, por lo cual no tendremos coherencia en las imágenes. Pero para hacer esos edits que se publican en las redes sociales está muy bien. Pero ¿qué es lo que opinan ustedes? Pero continuamos con nuestra siguiente herramienta. Y esta es una muy interesante y divertida, que nos va a permitir editar nuestras imágenes cambiando la dirección, los gestos o las expresiones faciales de nuestras imágenes. Pero es mejor probarlo con un ejemplo. Y lo primero que tienen que hacer es subir su imagen. Y como ven, esta es la imagen con la cual voy a trabajar. Miren qué pasa cuando agarro este pajarito. Cambia la dirección de la mirada. También podemos generar sonrisas como ven aquí. Y podemos seleccionar la intensidad. Claro que no es bueno exagerar. También tenemos otras emociones, como asustada, feliz y todas estas que ven aquí. Y si quieren resetear todo, simplemente dan clic en Reset Emotions. Y si se fijan bien en la parte izquierda tienen varias opciones para tienen varias herramientas para poder editar su imagen. Esta parece interesante, la edad. ¿Qué les parece? Aunque la herramienta es muy sencilla, es muy interesante. Pero continuamos con nuestra tercera herramienta. Y se trata del estudio de doblaje que tenemos en Eleven Labs. Ya podíamos hacer doblaje, pero parece ser que en esta ocasión todo ha mejorado y se han aplicado optimizaciones. Como seguro ya lo sabían, pueden subir su vídeo y traducirlo a diferentes idiomas. También pueden copiar enlaces de YouTube, TikTok, de X o Twitter o de otras plataformas. En este caso yo voy a subir un vídeo. Y para este ejemplo tengo este que vemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el lenguaje objetivo. ¿Qué tal si probamos español? Y en lenguaje original podemos dejarlo en detectar. O si sabemos el lenguaje de nuestro vídeo, pues seleccionamos el lenguaje de nuestro vídeo. Y eso es todo. Simplemente vamos aquí abajo y damos clic en Dub It. Y tenemos este resultado.
Escuchemos. He pasado mucho tiempo, Joe, destrozando a todos en la empresa. Entre bastidores, comienzo a luchar contra todos. Me he burlado. ¿Qué les parece? Incluso los sonidos de fondo están presentes y no hay ninguna distorsión. Lo único que falta es el lip sync, es decir, la coordinación en lo que se está hablando y el movimiento de los labios. Esperemos que dentro de unos meses también se dé esa optimización, pero por el momento me parece genial. Y lo mejor de todo es que lo podemos probar gratuitamente y ni siquiera tuvimos que crearnos una cuenta en esta plataforma. Así que ténganlo en cuenta. Continuamos con nuestra última herramienta, que de seguro ya la conocen, se trata de Crea. En esta plataforma sí tienen que crearse una cuenta para poder utilizarla, y las actualizaciones las tenemos en la generación de tiempo real de imágenes. Y como seguramente ya lo están viendo en sus pantallas, en la parte izquierda tenemos muchas más herramientas de las cuales teníamos antes. Y en la parte derecha tenemos estos estilos para poder utilizar. Yo no soy diseñador gráfico ni de arte digital, así que no podré hacer un buen uso eficiente de esta herramienta, pero sé que muchos de ustedes tienen mejores habilidades, así que lo van a poder utilizar de mejor manera. Y una de las actualizaciones que tenemos en Crea es que podemos subir nuestras imágenes. Y no se olviden estar en la sección de imagen a imagen. Luego vamos a subir imagen. Y como ejemplo yo tengo esta imagen que ven aquí. Podemos agrandarla y editarla también. También tenemos un borrador para poder eliminar ciertas partes de esta imagen. Y como siempre tenemos un espacio para nuestro prompt. Y como ven tenemos esta imagen que se ha creado en tiempo real. Además de estos dos círculos que están muy extraños, pero siempre los podemos editar. Podemos agregar más formas, traerlas al frente o llevarlas atrás, cambiar el color de estas formas o hacerlas transparentes. Tienen diferentes opciones. Y lo mejor de todo, como siempre digo, es que lo podemos utilizar gratuitamente. Pruébenlo y aprendan a utilizarlo porque es una herramienta realmente muy útil para todos los diseñadores. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.